Hola, hola. Hola, Mariana. ¿Se escucha bien mi audio? Ah, perfecto. Pues muchas gracias por empezarse a conectar. Vamos a esperar unos minutos más saludándoles a todas mis seguidoras que se vayan a conectar el día de hoy. Como saben, soy cirujano plástico reconstructivo. Ya tengo miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Ya tenemos más de 10 años ejerciendo solamente y dedicándome solamente al ámbito de la cirugía estética. No nos habíamos decidido por hacer este tipo de transmisiones en vivo, por a veces la falta de tiempo, ¿verdad? Siempre trabajando y corriendo de un lado a otro. Sin embargo, pues ahorita que tenemos en esta cuarentena, quisimos aprovechar para resolver de manera directa, conectarnos con ustedes y que nos vayan enviando sus preguntas. A raíz de que muchas pacientes se acercan conmigo a la consulta o en redes sociales, me preguntan muy frecuentemente me dicen que están esperando a su bebé, que ya es su último embarazo y que les gustaría realizar una abdominoplastía en el momento de la cirugía de la cesárea. Regularmente lo solicitan pacientes que están programadas para cesárea y nunca me ha tocado que alguna paciente que vaya a tener un parto me diga, oiga doctor, de una vez aprovechamos y me operan. No, pero sí es muy frecuente que muchas mujeres que se van a hacer una cesárea, que van a programar que su bebé nazca por cesárea, desean o tienen la ilusión de poder corregir los cambios que sufrieron durante los embarazos. Ajá. Y también aunado al deseo de las pacientes, algunos médicos, algunos ginecólogos o ginecólogas, también les incitan, les dicen, hola, creo que ya se acaba de conectar la doctora Carla Hernández, ahorita esperamos a que se conecte. Eh, ya llegó la doctora Carla Hernández, ahorita déjenme presentárselas. Hola Carla, buenas tardes. Buenas Hola, ¿qué noches, tal? perdón. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, ya tenemos algunas personas que se han conectado con nosotros y les estaba empezando a platicar que es muy frecuente que nos pregunten, que me pregunten mujeres que están su último embarazo, ya va a ser su último bebé, y algunas por decisión propia, algunas incitadas por sus médicos ginecólogos o ginecólogas, que les dicen, oye, por qué no aprovechas tu cirugía de cesárea y demás? Le estaba platicando que esa es la razón por la cual había surgido la idea de hacer una transmisión en vivo y, bueno, de invitarte. Les presento a la doctora Carla Hernández. Ella es ginecóloga y especialista en ginecología y obstetricia, y bueno, es un excelente médico que ya inclusive hemos trabajado con algunos pacientes en conjunto. Y bueno, nada, adelante, preséntate. Me gustaría que les contaras un poco qué es lo que haces, Carla. Muchas gracias. Yo soy Carla Hernández, soy ginecóloga. Tengo un posgrado en menopausia en Europa y tengo también un diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior y también me certifiqué para atención de partos en agua. Entonces, más o menos Brevemente le tu sabemos currículum. un poco al cuerpo femenino. Sí, muy bien. Pues yo creo que me gustaría, bueno, y no sé si tengas ya gente que se haya conectado de tus seguidores, me presento con ellos. Soy el doctor Ramiro Zamora, cirujano plástico. Soy miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Ya tengo 10 años dedicándome exclusivamente a la rama de la cirugía estética. Y bueno, hago cirugía de contorno corporal y de la cara, ¿no? Ya sea de rejuvenecimiento o de embellecimiento principalmente. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del controvertido tema de realizar una lipectomía, abdominoplastía, que son como sinónimos, al momento de que nace un bebé. Entonces, es muy frecuente que los pacientes me lo pregunten. Me gustaría preguntarte, Carla, que nos contaras un poco acerca de cuáles son los cambios fisiológicos o cuál es la fisiología de una mujer que está en la semana 38, en la semana 40 de un embarazo. ¿Qué sucede en su cuerpo? ¿Qué es lo que ha sucedido durante estos meses que está esperando y desarrollando su bebé? Y tú qué opinarías al respecto como ginecólogo? Bueno,
Primero que nada, quiero preguntar si nos escuchamos bien, porque como que yo te escucho un poquito bajito ¿Sí? en el audio, sí. Fíjate que yo les preguntaba a las primeras personas que se conectaron y me dijeron que sí ¿Sí? se ¿Se escuchaba escucha bien? perfecto. Ok, ¿Nos ok. nos podrían decir? Tal vez sea mi celular. Esto, bueno, el tema del embarazo, pues es que el cuerpo femenino tiene que hacer un cambio bien importante para poder tolerar la gestación de ese nuevo bebé, ¿no? Gracias. Ujú. Y entre ellos, por ejemplo, el primero, y que ocurre incluso antes de que la mujer se entere que está embarazada, es que aumenta la cantidad de sangre circulando, ¿no? Ujú. Más o menos la mitad de la cantidad que normalmente circula en nuestro cuerpo se aumenta la mitad. Entonces, si tenemos 5 litros, pues se aumentan 2 litros y medio más, ¿no? Ok. Y eso hace entonces que al final del embarazo ya no se pueda circular de manera adecuada y entonces empiezan a tener algo de edema o que se empiezan a hinchar las piernas o se hinchan las manos, ¿no? Y Ujú. no solamente ese tejido, sino todo el tejido, porque ese exceso de líquido empieza a salirse de los vasos y empieza a edematizar el abdomen, ¿no? Y el tejido graso de todo el cuerpo. Entonces, Además de que se aumenta la cantidad o el peso más o menos en entre 8 y 13 kilos, más o menos, que en sería promedio. lo adecuado o lo ideal, pero que se reparte un poco entre la cantidad de líquido que se aumenta, pero el tamaño del bebé, el líquido amniótico, la placenta, las membranas y el mismo útero que también se hincha y crece. Ok. Y digamos, el aumento de peso también va relacionado o sea, directamente con el porcentaje de grasa corporal de la paciente, ¿estás de acuerdo? Que Sí, tiene una paciente que sube, de acuerdo a la cantidad de kilos que suba, digo, lo normal es que suban 10, 13 kilos, pero estás de acuerdo que hay muchas pacientes que se consienten, las consiente el marido, lo disfrutan el embarazo y suben hasta 20 kilos, ¿no? Y entonces eso implica que aumenta el porcentaje de grasa corporal a nivel, pues, de todo el cuerpo y entonces implicaría tener que hacer una mayor cantidad, para tener un buen resultado en una cirugía estética, pues tendríamos que tener una mayor cantidad de extracción de grasa. ¿Estás de acuerdo? la verdad es que como dijimos, aunque el peso pueden ser hasta 13 kilos, la verdad es Ujú. que lo que vemos en la práctica es que el 80% de las mujeres aumentan más de 15 kilos, ¿no? Y Más. no solamente es bebé y placenta, sino Ujú. justamente es grasa que se va acumulando y que van acumulando las mujeres y que después se queda. Así es. Así es. Entonces, con respecto a los cambios que van sucediendo en las mujeres, sería que aumentan de peso, aumenta el porcentaje de grasa corporal, al final del embarazo tienen edema, también tienen anemia. ¿Estás de También acuerdo? tienen anemia. Con este incremento de líquido en los vasos sanguíneos, la sangre como que se diluye. Como porque este incremento de sangre Ujú. tiene que ver con aumento de líquido Ujú. netamente, no aumenta Ujú. la cantidad de células sanguíneas. Ok. Entonces la sangre como que se queda diluida y eso ocasiona algo que nosotros le decimos anemia fisiológica, pero que de Ok. todas maneras, pues esa sangre digamos que está más aguada, ¿no? No Ujú. tiene Ujú. la suficiente cantidad ni de glóbulos blancos, ni de glóbulos rojos, ni de plaquetas para que puedan incluso sostener o resolver una cirugía, por ejemplo, un problema que a veces tenemos en las cesáreas, que bueno, que son incisiones mucho más pequeñas, pero sí sabemos que tiene un mayor riesgo de desentarse, de que no cierre bien, ¿no? Justamente por esos cambios que está habiendo a nivel de la circulación y de la grasa. Es decir, con solamente hacerse una cesárea tiene ciertos factor de riesgo el hecho de que Sí, la herida no cierre y eso que la herida, digamos, de la cesárea no es tan larga como la de una abdominoplastía nunca, ¿no? sí, mide como 10 centímetros, 10 ¿no? Que es centímetros el más o menos. tamaño de la Ajá. cabecita de los bebés. Ok. Oye, y a nivel de hormonal, ¿también influye el estado hormonal de la paciente, digamos, pensando en hacer una cirugía extra aparte de la cesárea? ¿Has leído al respecto? Sí, porque además, bueno, durante los 9 meses la placenta hizo que las hormonas femeninas estuvieran lo más altas posibles, ¿no? Ujú. Y Ujú. durante los 9 meses estuvieron en niveles altos, para Ujú. que en términos fáciles de entender para las pacientes. Y cuando justamente nace la placenta, esas hormonas se bajan casi a cero. Ok. Y esos cambios también favorecen incluso que haya mayor posibilidad de tener coágulos
que Ok. ese es un riesgo importante también en la cirugía, en la cirugía reconstructiva, ¿no? En Una la cirugía. cirugía plástica Sí, reconstructiva. así es. Sí, uno de los factores de riesgo en cualquier cirugía que realizamos, cirugía plástica, es que se formen coágulos en las piernas, que se forme una trombosis venosa profunda y eso, eh, esos coágulos se desprendan y viajen por la sangre y ocasionan una tromboembolia pulmonar. Eso en cualquier persona normal, ¿no? Ahí tiene cierto Ujú. factor de riesgo. Siempre hay, en el interrogatorio que hacemos en la historia clínica inicial, siempre descartamos factores de riesgo, ¿no? Entonces, el embarazo es un estado en el cual generaríamos un mayor riesgo de un tromboembolismo, ¿estás de acuerdo? Es correcto, Es sí, sí, correcto. sí. De hecho, por eso, por ejemplo, las que han estado en un nacimiento, parto o cesárea, generalmente, o alguna otra cirugía, les ponemos unas medias elásticas, ¿no? En las Ajá, piernas ajá. que comprimen y que eso disminuye la posibilidad de que tengan alguna embolia, alguna formación de coágulos en las piernas que eventualmente se desprenda y se vaya al corazón o al cerebro, ¿no? Que es lo que más nos Ok, preocupa. sí, sí, exacto. Una de las cosas que a mí me preocupan cuando me piden que si podemos hacer una cesárea, digo una abdominoplastia durante una cesárea, es, hablando ya desde el punto de vista como cirujano plástico, es son varios factores para que obtengamos un buen resultado. Uno sería la altura donde vamos a colocar la herida. Por ejemplo, yo he visto en todas mis pacientes que ya han tenido cesáreas previas y que buscan una abdominoplastía, que la cesárea, la herida que yo planeo para una abdominoplastía es más baja que una incisión de cesárea horizontal. Ujú, Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos una pues, discrepancia en la hora de seleccionar la altura de la herida, ujú. ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos una resección de piel en el momento de la cesárea, si yo me continúo sobre tu herida que realizas, podría quedarnos más alta la herida y esto, al final de cuentas, una herida más alta implicaría que se puede llegar a salir de la ropa interior pues es uno de los objetivos de la abdominoplastia es que tu abdomen te quede como que puedes utilizar un bikini y con una herida alta pues se notaría y a veces no sería lo más adecuado, ¿no? Uno sería Ujú. como la altura de la herida. Número dos, me gustaría preguntarte cuánto tiempo quirúrgico, digamos, de que la paciente ya está con su bloqueo, porque además las cesáreas siempre se hacen con bloqueo, Sí. no con anestesia general. Por ejemplo, una cirugía plástica de lipoescultura con abdominoplastía, regularmente las hacemos con anestesia general para mayor confort y seguridad de la paciente. Entonces, teniendo en cuenta que si decidimos hacer una abdominoplastía junto con una cesárea, vamos a tener una paciente bloqueada. ¿Cuánto tiempo te tardas tú en en abrir la piel y sacar al bebé y cerrar la pared abdominal, que es cuando podríamos nosotros como cirujanos plásticos entrar? ¿Cuánto Pues tiempo más te o menos tardas? que serán unos 40 minutos, así con 40 calma, minutos. ¿no? Ajá, ajá. 40 minutos. 40 minutos. Fíjate, por ejemplo, una de las desventajas de hacer una abdominoplastía durante una cesárea sería evidentemente que no podemos poner a la paciente boca abajo, ¿no? Eh, Es en, las, importante, sí. en las pacientes que ya tuvieron a su bebé, normalmente cuando quieren una cirugía de contorno corporal, pues operamos también la espalda. Operamos los brazos, hacemos liposucción de los brazos, liposucción de la espalda alta, de la espalda baja, entonces ahí ya perderíamos la oportunidad de corregir los depósitos de grasa que tuviera la paciente en la espalda, ¿no? Entonces, bueno, y hablando ya del tiempo quirúrgico, la verdad no es tanto el tiempo quirúrgico de una cesárea, son 40 minutos. Eso no incrementaría como el riesgo de combinar las cirugías, ¿no? Hablando del tiempo quirúrgico. Pero lo que sí considero que nos incrementaría el riesgo de obtener un resultado deficiente o tener complicaciones sería el siguiente punto. Cuando haces una cesárea se abre la cavidad abdominal, Ajá. ¿no? Es decir, se separan los músculos y para poder llegar al útero y poder extraer al bebé. Entonces, al hacer esa herida, ¿estás de acuerdo que se convierte una cirugía que se clasificaría como limpia en una cirugía limpia contaminada? Así es. Y Ujú. entonces, que se convierta una cirugía que puede ser una cirugía estética que es limpia, donde no hay bacterias, porque nada más llegamos a la piel y la grasa, en este momento se convertiría en que se contaminara nuestro campo quirúrgico y tendríamos un mayor riesgo de una infección en nuestra herida, ¿no?
una infección de la herida con una dehiscencia, hablando de la herida de una abdominoplastía. Entonces sería otro contra, ¿no? También, por ejemplo, lo que yo siempre les digo es, y me gustaría que tú me respondieras, esta es una duda que sí tengo, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente el útero en regresar a su tamaño 40 normal? días, la famosa cuarentena. 40 Sí, días. un útero de una mujer no embarazada mide como 7 centímetros. Un útero al final del embarazo termina como de 30 centímetros, ¿no? Más o menos más o menos hasta qué nivel del abdomen llegaría el útero. Como hasta donde empiezan las mamas, bueno, donde terminan las mamas. Hasta las costillas, más o ¿estás menos de acuerdo? hasta ahí. Son como 30 centímetros. Y después de esos, de que nace el bebé, se queda de 20 centímetros. De hecho, Okay. a veces, un poco en broma, cuando las voy a ver al siguiente día que nacen los bebés, aunque sea por parto, me dicen, todavía como que se me quedó un bebé aquí, ¿no? Porque todavía queda ese útero grande. Digamos que no es tiene que ir hacia inmediato que pequeño. se haga pequeño, ¿no? Obviamente no es inmediato, pensando en que una cirugía de abdominoplastía lo que queremos es corregir la pared abdominal, dejarla cerrada, dejar los músculos reparados y quitar toda la mayor cantidad de piel posible. ¿Estás de acuerdo que no podríamos se tendría que quitar menos piel porque tenemos un útero que nos no permite quitar más piel, ¿no? Digamos. Sí, te quedaría como chueca, ¿no? Te quedaría así como una bolsa. Como una bolsa, sí. Podría ser eso. Y más que nada yo creo, fíjate, en una abdominoplastía, ahorita les voy a poner un pequeño video, espero que les guste verlo, de cómo se realiza una abdominoplastía. Y van a ver cómo el despegamiento es tan amplio y cómo, para que el abdomen me quede perfectamente plano, con un ombligo hundidito, etcétera, cómo la pared abdominal se ve totalmente relajada, se ve flácida y entonces podemos cerrarla bien. Si tuviéramos un útero crecido, pues no me permitiría cerrarla tan bien. Entonces, esa gran ventaja de la abdominoplastía, que es hacer ese corset interno, pues lo vamos a perder, ¿no? O sea, a lo mejor sí voy a poder plicar o voy a poder unir nuevamente el recto abdominal, pero no lo voy a poder unir con tantos centímetros de diferencia. A lo mejor va a ser menos y entonces el abdomen muy probablemente no va a quedar plano, ¿no? Va a quedar con ligero abultamiento, a diferencia de si el útero ya estuviera en su tamaño normal, ¿no? Justamente en el embarazo, pues con el crecimiento del útero, los músculos del abdomen se abren, ¿no? Exacto. Es lo que se conoce como tú diástasis, lo tienes ¿no? que cerrar, tú lo cierras y eso en el puerperio inmediato, es decir, en las primeras 24 horas, incluso en la primera hora después de que nace un bebé, pues eso todavía tiene esa memoria de quedarse abierto, ¿no? Así es, así es. Entonces, recapitulando hasta ahorita sería un mayor riesgo de infección, una resección cutánea insuficiente, y el otro punto que a mí me preocupa mucho y que les insisto a los pacientes es el sangrado que va a haber, la pérdida sanguínea que va a haber durante una cesárea, que más o menos, ¿cuánto es, Más Carla? o menos medio litro, entre medio litro y 1 litro, más o menos es la pérdida sanguínea. Durante una abdominoplastía, la verdad, controlamos mucho el sangrado, prácticamente no sangra muy poco, vamos separando y quemando los vasos sanguíneos para que no haya sangrado, no haya pérdida sanguínea. Y bueno, en el entendido de que no le haríamos a esta paciente una liposucción, pues la pérdida sanguínea tampoco sería como mucha, ¿no? Lo único que sí es, o sea, la suma de la pérdida sanguínea de la cesárea más la abdominoplastía no es mucho, a lo mejor perdería 400 mililitros de sangre. Nada más a mí me gustaría, no sé, si eso pudiera tener un efecto, debido a que mi paciente tendría anemia por el propio embarazo y entonces todavía le hacemos perder 600 mililitros de sangre, pues esa disminución de la hemoglobina va a quedar anémica en mi paciente y probablemente su recuperación sea más sintomática. Va a estar mareada, va a estar con taquicardia, con mareos, con palidez. Y bueno, tenemos que recordar que nuestra paciente tiene que disfrutar a su bebé, que eso también es una parte muy, muy importante, ¿no? Y por ejemplo, esa es una parte importante incluso para decidir parto cesárea, ¿no? Aunque sabemos que el parto es la forma natural y todo esto, hay quienes incluso lo hacen por la recuperación y para que tengan lo más pronto posible hacerse cargo de ese bebé, ¿no? El parto. O sea, se inclinan por un parto para que sea más rápido. No, incluso o sea, deciden
deciden un parto antes que la cesárea Ajá, justamente por eso, porque la recuperación es así mucho es, más rápida y se pueden atender al bebé en las siguientes 6, 8 horas, ¿no? Mientras que en así la es, así es. cesárea a veces se tardan 2, 3 días, ¿no? Y bueno, y en las lipectomías o en las lipoesculturas, es Ajá, que hay mujeres que se tardan algunas semanas en tener una movilidad un poco exacto. más fácil, ¿no? Sí, cuando regularmente siempre en todas las mujeres que ya operamos digamos, después de 6 meses, un año de su cesárea, que eso es lo que yo siempre les recomiendo, ¿no? Esperarse, yo les digo, mínimo el tiempo de la lactancia, ¿no? Antes decían, creo que en mi época que estudié medicina, decían que 6 meses era más que suficiente. Ahora he Ujú. visto algunos pediatras que dicen que hasta un año está bien la lactancia. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, mejor recupérate, eh, disfruta tu bebé, dale, disfruta la lactancia, cuídalo, cárgalo, y entonces una vez que pase el tiempo, pues podemos programar una cirugía y va a ser un mejor resultado. Bueno, en esas pacientes les hacemos lipoescultura y abdominoplastía y se tardan más o menos, en realidad no les duele la abdominoplastía, perdón. La liposucción, cuando acompañamos esta cirugía de una liposucción, duele mucho los brazos, la espalda, las áreas de liposucción. La verdad es la cirugía de todas las que hacemos los cirujanos plásticos, yo creo que es la más dolorosa en cuanto a dolor postoperatorio. La abdominoplastía siempre dicen que no les duele porque como levantamos toda la piel y la grasa, muchas de las terminaciones sensitivas las cortamos y no tienen dolor, ¿no? De hecho, una secuela después de esta cirugía, después de la abdominoplastía, es la insensibilidad de la piel de la región del ombligo hasta abajo. Entonces, digamos, no sería como muy doloroso tener una abdominoplastía y un bebé, pero lo que sí es que como cerramos los músculos, de hecho, parte de las recomendaciones en el postoperatorio es no hacer esfuerzos, que los familiares que van a apoyar el esposo o la hermana que cuida a mi paciente les ayuda a levantarse, les toma la espalda, si va una enfermera a domicilio también les ayuda a levantarse, a bañarse, y entonces estás de acuerdo que no sería adecuado para alguien que está cuidando un bebé tener que estar preocupada con que no se le vayan a botar los puntos de la aplicatura, ¿no? De los músculos. Entonces, sería como incómodo estar preocupado por dos cosas, ¿no? Sí, y además les pones una faja, ¿no? Les pones una faja Sí, posoperatoria. sí, cuando cumplen una semana, inicialmente no les pongo faja, por dos razones. Cuando les hacemos liposucción, en la herida de la espalda va a estar drenando mucho líquido. Ok. Entonces, si le pusiera faja inicialmente, se mancharía inmediatamente. Y pues tendría que tener muchas fajas, ¿no? Para tener una Ujú. faja limpia. Entonces, más bien les pongo vendaje. Eso por un lado para que se puedan cambiar el vendaje, lo tiran y se lo cambian y ya. Pero por otro lado, la circulación de la piel del abdomen la afectamos. Cuando hacemos la abdominoplastía disminuimos como en un 50% el flujo de sangre que le llega a esa piel. Entonces, si yo todavía, después de levantarla, estirarla, cerrar la herida, todavía le comprimo demasiado durante las primeras horas, puede comprometer la circulación de la piel y tener una complicación como puede ser una pequeña, que se abra un poco la herida, le llamamos dehiscencia parcial de la herida, a que se abra toda la herida o inclusive necrosis de un área pequeña o áreas grandes, ¿no? Está descrito dentro de las complicaciones de una abdominoplastía la necrosis de la piel o necrosis del colgajo, que a veces nos llega, afortunadamente nunca me ha tocado ninguno de mis pacientes, pero sí he visto complicaciones de otros médicos que llegan con áreas grandes de necrosis, ¿no? Entonces, bueno, por eso no les pongo faja inicialmente. Les ponemos faja ya que a la primera semana que las reviso, identifico que la circulación sea adecuada y entonces ya podemos ponerle una compresión externa para que nos ayude a disminuir el edema, a quitar el dolor, que se sientan más cómodas las pacientes. Y es que Sí, pensando en eso, pues igual esos primeros 15 días, pues las así es. mujeres tienen un sangrado vaginal, Ok, ¿no? ok. Los famosos loquios o Ajá, este sangrado que generalmente dura entre 10 y 15 días y después va disminuyendo, pero también teniendo una faja o estando apretadas así por es. todas partes, también va a ser difícil estar teniendo estos cuidados de higiene Así personal, es. ¿no? Sí, sí, sí. Pues son varios, muchas situaciones que pueden ser complicadas. Déjenme mostrarles, si estás de Sí, acuerdo, Carla. sí. Tengo una presentación donde puedo mostrarles un pequeño video. Me dicen si se ve bien. Aquí voy a voltear la cámara.
Aquí está. Entonces, aquí en esta primera imagen, ¿sí se alcanza a ver bien, Carla? ¿Sí la alcanzas a ver bien, Carla? Sí, sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Ah, perfecto. Bueno, este es un esquema donde, primero empezamos por un esquema de un libro donde describe o podemos ir viendo los pasos de una abdominoplastía, ¿no? Por ejemplo, en la altura de la herida la planeamos cuando no va a ser con una cesárea, ¿no? Porque la cesárea, ¿estás de acuerdo que sería un poco más arriba? Sí. Más o menos por aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera lo que les decía hace rato, si operamos una paciente durante la cesárea de abdominoplastía, su herida inicial va a ser por aquí, y si yo continuara con esta, su herida resultante Se va a está quedar más moviendo tu alta. teléfono un poquito y perdimos. Ahí está mejor. Ay, perdón. Ahí va a quedar más alta la herida si yo me basara en una herida de una cesárea, ¿no? Bueno, Ujú. planeo la herida muy bajita. La forma en la que yo decido qué altura darle es acostar a mi paciente antes de la cirugía y le voy mido la distancia que hay de la región genital hasta el pubis, y a partir del pubis, más o menos estirando la piel hacia arriba, planeo mi herida transversal y luego me continúo. Entonces, Ujú. la cirugía vamos a continuar cortando piel y grasa, despegamos o disecamos, lo llamamos nosotros, la piel hasta el ombligo. Cuando llegamos al ombligo lo recortamos, cortamos la piel de aquí hasta acá y cortamos el ombligo. Aquí esta imagen representaría el ombligo y Ujú. levantamos la piel y la grasa hasta llegar al apéndice gifoides, ¿no? Entonces el útero estaría inicialmente, ¿qué te gusta? Como por aquí, cuando nace el bebé. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Entonces, si Ujú. tenemos un útero crecido, no podríamos cerrar los músculos. Esta es la famosa aplicatura. En esta imagen podemos distinguir una diástasis del recto abdominal, Ujú. y esto es lo que vamos a hacer con una aplicatura, un cierre en doble capa. Luego, ya que cerramos los músculos, vamos a semisentar a la paciente y cortar la piel sobrante. Hacemos una nueva ventana para extraer nuestro ombligo y cerramos la herida por capas. Y yo dejo una manguerita, un drenaje en el lado derecho. Voy a poner un Ujú. video, espero que no nos censure Instagram. Esto es como se vería una cirugía. Entonces, por ejemplo, esta paciente tiene una diástasis del recto abdominal muy marcada. También la diástasis va a depender la cantidad de separación de los músculos. Este sería el lado izquierdo de la paciente, el recto abdominal del lado izquierdo, el lado derecho ya está despegado la piel y la grasa hasta llegar al apéndice gifoides, y aquí está el ombligo. Entonces vean cómo está separados los músculos. Si ponemos otra vez el video, cuando vamos levantando la piel y la grasa, vean cómo se ve como cierto movimiento en la musculatura, ¿no? Como cierta flacidez. Ujú. Entonces, esta paciente está con anestesia general. Mi anestesiólogo, cuando sabe que voy a hacer la aplicatura, le pone relajante muscular para que eh, podamos tener nuestra pared abdominal relajada y podamos calcular exactamente todo lo que vamos a cerrar. Entonces aquí podemos distinguir tres líneas, donde está la línea central, el lado izquierdo del recto abdominal y el lado derecho, ¿no? Entonces lo que vamos haciendo siempre es cerrar los músculos en dos capas. Primero hacemos una capa desde el apéndice gifoides hasta el pubis, y luego mi ayudante hace una segunda capa. Entonces vean cómo se ve flácida la pared abdominal. Sí. Cuando terminamos de hacer ese cierre, esta es por mucho la gran ventaja de hacer una abdominoplastía, ¿no? Eso es a veces muchas pacientes me dicen, no, doctor, yo nada más quiero liposucción, y ahora con la tecnología del Baser, con el Renuvion, eh, que retrae la piel, con eso me quiero evitar una herida. Sí, sí puede retraer la piel otras tecnologías nuevas, sin embargo, nunca vamos a poder cerrar los músculos sin hacer una abdominoplastía. Entonces, esta es la gran, gran, gran ventaja. Y bueno, por ejemplo, esta es una paciente que estamos terminando de cerrar los músculos, ¿no? Eh, lo que les explicaba, si nosotros tuviéramos el útero aquí, no podríamos cerrar tan firme. Y vean cómo ahora se ve la pared abdominal totalmente firme, ¿no? Como la superficie de un tambor, siempre les digo a los pacientes en la consulta. Y bueno, cuando terminamos de hacer la cirugía, así es como luce una paciente, y les decía que les dejo una manguerita del lado derecho, y y bueno, siempre acompañamos esta cirugía de una lipoescultura, y podemos trabajar como
el cuerpo en 360 grados, ¿no? Aquí tengo una paciente antes de su cirugía y vean, por ejemplo, cómo trabajamos todo, ¿no? Brazos con liposucción, la cintura, aquí tenemos el después y me gustaría enseñarles la espalda, que sería una zona que no se podría trabajar durante una cesárea, ¿no? Vean cómo cambió la espalda y podemos definir mucho, quitar esos depósitos de grasa. Se puede hacer una lipotransferencia glútea cuando mi paciente no tiene una cesárea, ¿no? Trabajamos toda la espalda y, bueno, mejora todo el contorno corporal como en 360 grados, ¿no? ¿Cómo ves, Carla? La verdad es que yo cuando te he visto trabajar quedo enamorada de tu trabajo porque lo haces muy bien pero también hay que escoger muy bien a las pacientes, ¿no? Eso es algo que aprendí de ti y que eres muy cuidadoso en escoger a la paciente ideal y decirle los riesgos que va a tener, ¿no? Sí, por Y en supuesto. el embarazo eventualmente no es un buen momento, o sea, la cesárea o el parto no es un buen momento para hacer esto porque los riesgos incrementan muchísimo. Sí, claro. Los riesgos se incrementan mucho y además el postoperatorio sería incómodo, no podrían cuidar bien a sus bebés y el resultado estético sería muy por debajo de lo que se puede obtener si mi paciente ya pasó este periodo, ¿no? Ya se recuperó. Siempre les digo, cuando me preguntan, oye, doctor, ¿sí me puedo hacer una abdominoplastia? Les digo, ¿sabes qué? No, ni siquiera lo pienses. Disfruta a tu bebé, cárgalo, dale de comer, ten la lactancia y comienza a hacer ejercicio, que esa es la otra. A partir del Ujú. segundo mes, más o menos podrían, después de una cesárea, ¿estás de acuerdo que a partir del segundo mes pueden empezar a hacer ejercicio? Sí, Sí, yo generalmente cuando es una cirugía sin que no hubo ninguna complicación ni nada, al término de la cuarentena les digo que ya pueden regresar a sus actividades, incluso a hacer ejercicio. así es. Entonces ya a partir de término de esa cuarentena ya podrían empezar a hacer ejercicio, acudir con el nutriólogo, comenzar a bajar de peso para que precisamente lleguen en condiciones de tener el mejor resultado, ¿no? De que no lleguen con obesidad, que sería una contraindicación para realizar una cirugía estética, ¿no? Muchos cirujanos no deciden operar pacientes que tienen obesidad. Yo nunca he congeniado con esa forma de ver la cirugía estética. Al final de cuentas, siempre les digo que la cirugía estética es un complemento a un estilo de vida saludable, ¿no? No podemos pensar que alguien va a controlar su peso mediante una liposucción, ¿no? Eso Ujú. es. Entonces, si ya tienes a tu bebé, en el peor de los casos, si subiste 20 kilos, tienes tiempo, puedes tomar tiempo suficiente como para reiniciar con las actividades físicas, con el ejercicio, bajar de peso durante esos 6 meses, un año si gustas, y entonces después acudir a la consulta y hacer una planeación integral y de hacer una cirugía de todo el contorno corporal, ¿no? Y aquí, inclusive, perdón, podríamos incluir el busto, ¿no? No solamente hacer cirugía de liposcultura y abdomen, sino también se puede corregir el busto, ya sea para aumentarlo o para levantarlo y aumentarlo, etcétera. Eso era Entonces, lo que yo te quería preguntar. ¿Tú tienes una cirugía, bueno, no sé pero que se llama Mommy Makeover, algo así? sí, así ¿Y es como eso de qué va? la conocen los norteamericanos, así le pusieron, como volver a ser a mamá. Así sería la traducción, ¿no? La traducción Ajá. literal. En realidad es un conjunto de cirugías que hacemos los cirujanos plásticos, que es seguro combinarlos y tratamos de abarcar todos los cambios que tiene la mujer después de haber tenido hijos, ¿no? Que sería un incremento de peso o depósitos de grasa en algunos sitios como los brazos, espalda alta, a veces los glúteos también bajan un poquito, el busto, si las mujeres no tenían busto, se puede aumentar durante esta cirugía o si tenían busto, por ejemplo, tenían una copa C y con la lactancia se atrofia la glándula mamaria y desciende. Y estéticamente eso a veces no les gusta a las pacientes, no les causa mucha inseguridad verse el busto pues vacío, la parte superior y colgadito, y también el abdomen. La razón por la que las pacientes buscan una cirugía estética es porque les causa mucha
inseguridad, no les gusta cómo se les ve la ropa, no se pueden poner un bikini, porque tienen el abdomen con abultado. Muchas mujeres, la verdad, en la actualidad, muchas pacientes son muy deportistas y muchas también de mis pacientes hacen mucho ejercicio, ¿no? Ya, de hecho, ya como, por lo mismo de que por las redes sociales siempre ando promoviendo que no opero pacientes que tengan obesidad, ya a veces solamente llegan cuando ya bajaron de peso, ¿no? O Ok. el nutriólogo las trata y hasta que bajan de peso llegan con nosotros y entonces ya haciendo ejercicio y demás, podemos, lo que siempre, con lo que siempre no les gusta es la diástasis del recto abdominal, que por mucho ejercicio que hagas, no todas las pacientes, hay pacientes que no desarrollaron un útero o un abdomen muy abultado y no hacen tanta diástasis y podrían no llegar a requerir una abdominoplastía, ¿no? Pero nuestra población mexicana, yo creo que el 80% siempre quedan con diástasis y Sí. quedan con flacidez de la piel, con estrías. Y entonces, y a veces en muchas mujeres se atienden su cesárea, yo creo que institucionalmente, porque es cuando más lo he visto, en instituciones públicas y les dejan una cicatriz vertical del ombligo hacia abajo, que eso se les retrae y se les forman dos bultos, ¿no? Entonces eso, me Ujú, dicen a forma de broma, es que tengo dos pompis aquí enfrente, ¿no? Entonces ujú, eso ujú. les causa mucha inseguridad. Para eso es que se logró combinar, sistematizar esta combinación de cirugías y hacemos en un solo evento quirúrgico lipoescultura, abdominoplastía y corrección del busto, ¿no? Ya sea aumento o levantamiento. Y eso es lo que le llamamos mommy makeover. Y más o menos Ok. nos tardamos como 5 horas en hacerlo. Es muy segura si nuestras pacientes están preparadas y están en un adecuado peso. Obviamente, previamente las interrogamos, las seleccionamos y si son candidatas, afortunadamente nunca hemos tenido complicaciones, ¿no? Siempre cada paciente es diferente, siempre les digo, no selecciones a tu cirujano nada más por cuánto te va a cobrar, sino acude a la consulta, pregunta, a lo mejor nunca, aunque la cirugía se llame abdominoplastía, de verdad, nunca se quita la misma cantidad de piel, nunca se traslada el ombligo a la misma altura, cada paciente siempre es diferente y por eso siempre les insisto tanto en que si están pensando en cirugía plástica, pues agenden cita con cirujanos plásticos certificados, acudan a consulta, vayan con uno, con otro, comparen y entonces ya informadas, viendo los resultados, eso es la otra, ¿no? Muchos médicos no son tan cuidadosos, ¿no? Entonces descuidan aspectos como la altura la forma del ombligo y descuidan la altura de la cesárea, de la abdominoplastía. Y entonces me ha tocado desafortunadamente, por ejemplo, recibir pacientes de otros médicos que llegan frustradas porque se sometieron a una abdominoplastía porque querían mejorar y resulta que tienen una herida toda chueca y que se les sale de la ropa interior, ¿no? Les voy a poner un par de casos para que vean a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, les voy a enseñar esta parte. Perdón. Por ejemplo, esta es una paciente mía, ¿no? Yo considero como un muy buen resultado el que la cirugía o la cicatriz se oculte perfectamente en la ropa interior, que se vea la línea media marcada, hundida, que el ombligo se vea muy natural. Si se dan cuenta, como tenía su ombligo, creo que se ve bastante bonito. Y si tú a ella la ves en la playa con bikini, no pensarías que tenga una cirugía. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Sí, sí, Ahora sí. les voy a mostrar algunos casos que a veces no los subo en redes sociales tan frecuentemente porque tampoco me gusta como el amarillismo, pero ya que estamos en este en vivo, vamos a revelar algunas complicaciones que me llegan. O más que complicaciones, resultados poco agradables, ¿no? Y les voy a enseñar, por ejemplo, que me ¿Te puedo sorprendió ir mucho. haciendo algunas preguntas Sí, que nos han llegado por aquí en los comentarios? sí, claro. Mira, La doctora Erika Torres, ella es ginecóloga, ella la sí. conozco. Dice, ¿cuál sería la paciente ideal para el procedimiento conjunto o recomiendas hacerlo en segundo tiempo? Yo creo que llegó un poquito tarde, Ajá. pero si nos quieres recordar. Sí, no. Yo creo que se refiere al procedimiento conjunto de cesárea más abdominoplastía, ¿no? Ajá, ajá. Ah, pues yo no lo recomendaríamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Definitivamente sería recomendable, nunca, nunca ni aunque hubiesen subido 10 kilos, no lo recomendaría. Porque no vamos a poder hacer liposucción de la espalda, no vamos a poder, todo lo que comentamos, el resultado va a ser
como mediocre, por así decirlo, un resultado mediocre, y vamos a tener mayor riesgo de complicaciones como tromboembolismo, anemia, a lo mejor va a tener que suspender la lactancia un momento o en lo que toma antibióticos para que no se le vaya a infectar la herida. Tenemos un mayor riesgo de que se abra la herida, de que se infecte porque hay anemia, porque hay edema, no vamos a poder hacer liposucción, no vamos a quedar tan acinturados, el útero no regresa inmediatamente, no vamos a poder cerrar los músculos. Entonces, yo lo contraindico y la verdad, pues con pena para muchos cirujanos plásticos que he visto en YouTube que sí ponen ahí que se puede combinar, ¿no? Y Pero no, recomendarías hacerlo en un segundo tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Supongamos que una paciente ajá. que a lo mejor decidió dar lactancia 6 meses solamente. ¿Con Fíjate eso que sería suficiente? lo más pronto que he hecho una abdominoplastia con lipoescultura fue un caso reciente que apenas se operó en diciembre. Una paciente que hizo un embarazo que parecía como de trillizos. Haz de cuenta, me Wow. mostró sus fotografías durante su embarazo y tenía un abdomen súper prominente como si tuviera trillizos. Tuvo solamente un bebé, tuvo creo que polidramios. Ujú. Su bebé, nació bien su bebé y todo, y era una paciente muy delgada, joven, en la década de los 20 Ujú. y le quedó el abdomen pues totalmente destrozado, o sea, literal, yo creo que es uno de los abdómenes con un cambio más drástico que debe de andar ahí por Instagram o en TikTok. El caso que es una paciente que tiene muchas estrías en todo el abdomen y no se quiso aguantar, tenía hernia umbilical, diástasis muy prominente, muy evidente y flacidez exagerada y todo el abdomen estriado, tanto arriba del ombligo como abajo. Y era una paciente que no le gustaba para nada cómo se le veía el abdomen y estuvo contando los días desde que tuvo la cesárea para poderse operar. Ella estaba lactando todavía. Lo que hicimos, digamos, como un acuerdo, como era una paciente ya delgada, tenía 3 meses de su cesárea, lo que hicimos fue decidir que íbamos a llevar a cabo la cirugía y para no suspender la lactancia, lo que hizo fue congelar. Se sacó leche durante las semanas o la semana previa a la cirugía Ujú. y guardó leche para los 10 días de antibiótico que iba a estar tomando. Y no sé si para los 10 días, pero para algunos días, y creo que también combinó con fórmula. Entonces le estuve dando tanto su leche como fórmula y durante los 10 días que yo le dije que tomara antibiótico y después de los 10 días volvió a retomar la lactancia y pues fue la más feliz, ¿no? Le adelanté la cirugía, digamos, yo le hubiera recomendado que se esperara un año, pero ella me dijo, no, doctor, si no me opera usted, me voy con alguien más, ya me quiero operar. Y bueno, lo hicimos de esta manera, porque también era una paciente que no tenía otros factores de riesgo, ¿no? Estaba delgada Ok. y demás. Entonces, mínimo, yo sí recomendaría 3 meses en esta situación, haciendo esto Ujú. de guardar la leche y demás, para que no suspendan la lactancia, ¿no? Porque si no se saquen la leche y demás, pierden el estímulo y pierden la posibilidad de seguir lactando a su bebé, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Otra Entonces, pregunta es uh-huh. que si recomiendas el manejo de cicatriz en este tipo de intervenciones. Sí, por supuesto. Por supuesto, el cirujano plástico siempre tiene que estar pegado a la evolución de la paciente. Yo lo hago, les pido siempre a mis pacientes que vengan a sus revisiones. Algunas se dejan de venir después de varios meses, pero una cicatriz se termina de madurar hasta el año. Entonces, durante los siguientes meses voy revisando que no se vaya a hacer una cicatriz queloide y si se llega a estar formando una cicatriz queloide, tenemos forma de tratarlo con multitratamientos, que le llamamos, que es el mejor tratamiento por una cicatriz queloide es tratarla con gel de silicón, con quitosel, con triamcinolona, y si es necesario, en algún momento quitamos algún fragmento de la herida que se esté haciendo queloide, ¿no? No es lo más frecuente, eso también es muy importante, no depende del cirujano el que haga una paciente una cicatriz queloide o no, ¿no? Eso va a depender de la paciente. Digamos, yo siempre cerramos la herida con la misma técnica y hay pacientes que al final de un año la herida se les ve como un hilito que se oculta perfectamente en el bikini y hay gente que sí hace una cicatriz queloide y por más que la tratemos, ahí estamos batallando y duro, pero siempre nos pegamos para que la paciente quede lo más contenta posible, ¿no? Ok. Bueno, Brenda te dice que sus respetos para tu trabajo, que lo haces muy bien. Muchas gracias, Brenda. ¿Y qué pasa con las pacientes que suben de peso después de una intervención de este tipo? Pues Frecuente, ¿no? no tendrían que hacerlo. De hecho, por ejemplo, nosotros en la clínica, que en el consultorio tenemos nuestro manejo siempre trata de ser como multidisciplinario.
y un manejo integral. Tenemos nos apoya el licenciado Luis Eugenio Sánchez, que es un nutriólogo con maestría en nutrición deportiva, y él acude a la consulta. Digamos, nos cede 2 días de su agenda al mes y viene al consultorio y atiende a mis pacientes para darles un plan de alimentación, ¿no? La cirugía de liposucción no es permanente. Si una paciente, por eso siempre les digo, si tú estás pensando que la liposucción te va a resolver la vida, es totalmente falso. Debes de cuidarte, o para que seas una paciente candidata tienes que estar en un peso máximo con sobrepeso, no en obesidad, y entonces así podemos llevar a cabo la cirugía. Lo que sí soy cuidadoso es cuando hago liposucción, hago liposucción de todo. Os de cuenta, si les voy a hacer muchas mujeres llegan para hacerse lipo del abdomen, de la cintura, y yo las convenzo para hacerles liposucción de toda la espalda, de los brazos, espalda alta, espalda baja, porque lo que sí hemos notado es que si nosotros extraemos grasa de una zona, hacemos liposucción, ahí se va a formar una cicatriz interna. ¿Sí me explico? Entre la piel y los músculos, sacamos la grasa y ahí se va a formar una cicatriz. Entonces, donde hay cicatriz, si subes de peso, vas a comenzar a subir de peso en zonas donde no tienes lipo. Entonces, wow. Digamos, llega un momento en que subes de peso parejo, ¿no? O sea, si tienes lipo y subes y sigues subiendo sin control, engordas todo, ¿no? Pero primero vas a engordar los brazos, la espalda alta, si no te hicieron liposucción de esa zona. Entonces es el típico caso que se ven acinturadas y espalda ancha, ¿no? Y eso a nadie le gusta, no se ven bonitas y a veces se evidencia que la paciente tiene una cirugía, ¿no? Yo siempre digo que la cirugía plástica bien hecha no tiene que notarse, que tiene que ser un resultado que dé armonía al cuerpo, pero no notarse. Entonces, por eso siempre les hago liposucción de todo, de la espalda, brazos, aunque sean delgadas, les hago liposucción del brazo. ¿Por qué? Porque sé que si mi paciente va a subir parejito. Entonces, si llegan a subir de peso, suben parejo. He tenido pacientes que 2 años después de haberse hecho lipoescultura, abdominoplastía, regresan otra vez con sobrepeso y quieren hacerse una nueva lipo, les tomamos fotos y se ven bien. Digamos, siguen conservando el cuerpo curvilíneo sin verse desproporcionados, ¿no? Engordaron todas parejo y creo que es una buena forma de prevenir que se vean raras. Ok. ¿Cuánto tiempo después del embarazo se puede hacer? Bueno, ya lo hablamos, ¿no? Lo ideal, sí, un año es un año. Lo ideal es un año porque ya terminaste la lactancia, ya bajaste de peso, etcétera. Y podemos trabajar todo el contorno corporal, incluyendo el busto. ¿Cuántos kilos máximo puede pesar alguien para realizar una cirugía de este tipo? Aquí lo que siempre les recomendamos es más bien calcular el índice de masa corporal, ¿no? Que la fórmula es peso entre talla al cuadrado. Si el índice de masa corporal es mayor de 30, es obesidad, menos podemos operar a las pacientes. Entonces, un índice de masa corporal menos de 30. De hecho, ese es el primer filtro que pasan en nuestra consulta, ¿no? La báscula, y hacemos un índice de masa corporal y les decimos, ¿sabes qué? Tienes que bajar 5 kilos, 10 kilos. Y a veces a forma de broma les decimos, nos vemos dentro de 10 kilos, ¿no? Ya no les decimos dentro de tanto tiempo porque también es variable cómo una paciente o un paciente puede ir bajando de peso, ¿no? Varía mucho de acuerdo al empeño, a la disciplina que le pongan. Hay pacientes que rápido bajan, en 3 meses bajan 8 kilos, no sé, ¿no? Entonces, de acuerdo, una vez que están en su peso, que están en sobrepeso, las operamos. Hay algunas excepciones que he hecho. Algunas pacientes que, a pesar de tener obesidad, las hemos operado. Por ejemplo, tuvimos un caso de una mujer de más de 50 años de edad, muy gordita, pero tenía una obesidad como muy central. Es decir, tenía piernas flaquitas, muslos flaquitos, brazos flacos y todo el abdomen parecía, o sea, con triple doblez de la piel. Y bueno, era una paciente de más de 60 años que nunca en su vida había hecho ejercicio, más de 50 años que nunca hace ejercicio. Y bueno, a petición de ella, de su esposo, le dije, bueno, te vamos a cortar la piel, te voy a hacer un poquito de lipo, no vamos a esperar un súper cambio, pero la verdad, el resultado fue muy bueno, la paciente quedó muy feliz. Y fíjense que a pesar de que hicimos con todos los cuidados, se abrió parte de la herida, ¿no? Tuvimos esa complicación de dehiscencia parcial de la herida. Su esposo muy cuidadoso le estuvo haciendo curaciones, lo estuvimos revisando y terminó cerrando. Pero al final
Por esa razón es que no operamos pacientes con obesidad, salvo esos casos específicos que, aunque yo le hubiese puesto una dieta, no iba a hacer ejercicio y quería ya operarse, entonces hicimos esa excepción y estuvimos batallando un poco, ¿no? Pero regularmente sí operamos solamente pacientes que no tienen obesidad. Ok. Sería la indicación. Las mujeres que tienen estrías en el busco por los embarazos con implantes se verían más, serían más evidentes esas estrías. No, no se ven más, ¿eh? De hecho, también tiene que ver con la etapa de la estría. La etapa, si por ejemplo tienes un embarazo y te acaban de salir estrías, se van a ver rojas y se notan mucho. Pero la mayoría de las estrías, una vez que son maduras, son blancas. Entonces se notan mucho menos y un implante no aumentaría que se noten más, ¿eh? Sí. Ok. Después de una abdominoplastía con liposucción, pero si solo se hizo lipo en espalda baja, ¿qué se puede hacer si no hicieron lipo en espalda alta, brazo y entrepierna? ¿Se puede hacer otra lipo o Así qué se es. recomienda? Sí, lo ideal es que acuda con su cirujano plástico eh, y que le diga, oye, hazme el lipo de los brazos y la espalda. Sí, lo ideal es eso, porque seguramente le está sucediendo lo que estamos platicando, ¿no? Que es muy frecuente que a veces también las pacientes, digo, es también culpa de la paciente, porque si tenía, digamos, solamente grasa en la cintura, ¿no? Entonces suena muy atractivo como cirujano decir, bueno, nada más te hago el lipo de aquí abajo, que es donde en este momento te sobra. Y si la paciente después se descuidó, también es responsabilidad de la paciente que haya subido, ¿no? O sea, no, esta estrategia que yo hago de hacerles lipo de la espalda y de los brazos es como, por haber visto estos casos, prefiero yo anticiparme a que mi paciente probablemente pueda subir. Y si sube, sube parejo. Pero esto es como, más bien ya, no te lo enseñan así en la escuela, En ¿no? la De escuela. hecho, en la escuela me enseñaban que hiciera el lipo donde había depósito de grasa, ¿no? Pero yo veía esto en las pacientes que llegaban, ¿no? Con inconformidades y también uno de mis maestros, que el doctor Félix Corral, hacía también esto siempre. Y bueno, de ahí aprende uno a hacer las cosas mejor, ¿no? Siempre el objetivo es ir mejorando. Pero sí, lo que les aconsejaría a esa paciente sería que acudiera con su cirujano plástico y que le comente que no está conforme con esa parte, que si le puede ayudar haciéndole la liposucción en la espalda alta, en los brazos. Ok. ¿Y un embarazo poscirugía implica riesgos? Realmente para el embarazo no, pero para el Ah, trabajo no. del cirujano sí. No, sí, sí. De hecho, lo ideal, también siempre les digo que una abdominoplastía la reserven hasta que ya están decididos a ya no tener más hijos. He tenido pacientes muy jóvenes que fueron mamás muy jóvenes. La paciente más joven que le ha hecho abdominoplastía, yo creo que tiene 21 años. Fue Wow. mamá muy joven, a los 17 años. Y me dijo, probablemente voy a tener más hijos, pero no ahorita, no está en mis planes, no en 5 años, a lo mejor cuando tenga 30 años, ¿no? Entonces de 21 a 30 son 9 años en que ella le habían hecho una cirugía, una cesárea vertical, una paciente delgada, con bonita silueta y además creo que tenía aspiraciones de ser modelo y pues obviamente con estos cambios del abdomen no podía hacer un bikini, etcétera, entonces decidió hacerse una abdominoplastía en el entendido de que ibas a disfrutar como 9 años, ¿no? Por ejemplo, si se decide embarazar a los 30 años, pues ya disfrutó esa silueta durante 9 años. Yo siempre les digo, mínimo, si no vas a tener más de lo que tienes que subir por el propio embarazo, ¿no? Para Sí, de que no hecho crezca demasiado la piel. los casos en donde hemos trabajado juntos es justamente cuando haces estas cirugías y yo las opero para ya no tener más Así es, bebés, ¿no? así Y es, así esa es es cuando un hemos poco la hecho. indicación. Así es. Sí, que ya no. Sí, las pacientes que ya tienen, le llamamos nosotros paridad satisfecha, que ya tuvieron a los bebés Ujú. que desean. Y sí, recuerdo que en las cirugías que hemos hecho sinergia, tú llegas y cuando les hacemos el levantamiento de la piel, haces la OTB muy rápido, ¿no? La salpingoplasia. Sí. Así es, Carla. ¿El aumento de busto también es recomendable hasta que ya no quiera tener más hijos? No interfiere en absoluto. El aumento de busto es una cirugía que la prótesis se coloca detrás del tejido glandular, por debajo de la fascia del músculo. No tocamos la glándula, es decir, la glándula queda intacta y es uno de los compromisos que tenemos que tener los cirujanos, ¿no? Que no afecte la función de la glándula mamaria.
ni Yo un ahí, aumento. aunque ese no es el tema de la plática de hoy, yo sí quiero preguntarte una cosa, porque lo veo yo también frecuentemente aquí. La Ajá. diferencia que hay en la cirugía de implantes mamarios, que Ujú. hacen la herida debajo en el surco mamario o lo hacen Sobre sobre el la pezón. areola, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y cuál es mejor? Ajá. Yo sé Eh, la sí, respuesta, pero quiero que tú la digas. sí. Fíjense, y existen estudios científicos, siempre les explico a los pacientes. Los médicos no tomamos las decisiones de los tratamientos en base a nuestra preferencia, ¿no? Tomamos las decisiones de cómo hacer una cirugía en base a lo que estudiamos en los libros y en los artículos científicos de nuestra especialidad, ¿no? Entonces, hablando de la cirugía plástica, hay revistas de cirujanos plásticos internacionales que uno lee y donde se hacen estudios que le llamamos multicéntricos, aleatorizados, donde se comparan las cirugías de mujeres de aumento mamario, haciendo la cirugía por la areola y haciendo la cirugía por el surco, ¿no? Que esta es la pregunta. Y se ha demostrado científicamente que existe una mayor probabilidad de tener una complicación que se llama contractura capsular. Si nosotros hacemos la herida en la areola, existe una probabilidad del 18% más de tener contractura capsular, que esto es que el implante, que es un cuerpo extraño, que el organismo le va a formar una envoltura, una cápsula normal, en lugar de ser una cápsula delgadita, se vuelve dura, rígida y comienza a deformar, comienza a doler. Y es muy poco frecuente, menos del 1% de los casos, si hacemos la herida por el surco. ¿Esto por qué? ¿O por qué esa diferencia? Porque cuando hacemos la herida por la areola vamos a transgredir la glándula mamaria, vamos a cortar los conductos glandulares para hacer un túnel donde podamos atravesar e introducir una prótesis. Una prótesis que es de silicón y que por cuestiones de estática y del componente del cual está hecho la prótesis, tienden a pegarse cualquier partícula. Por eso del ambiente, por eso también tenemos que operar, cuando es una cirugía de implantes mamarios, tenemos que operar siempre, bueno, cualquier cirugía de prótesis, que vayamos a colocar cualquier prótesis, tenemos que operar en quirófanos certificados, estériles, con el ambiente sin bacterias, porque nuestro implante se le pueden pegar bacterias. Entonces, si nosotros ponemos el implante a través de la glándula mamaria que tiene conductos, los conductos galactóferos que están contaminados de bacterias, ahí se llena el implante de bacterias y se le forma una capa que se llama biofilm. Esto está descrito en todas las prótesis de todas las especialidades, en odontología, en traumatología. Cualquier prótesis es susceptible a que se le forme una capa de bacterias y esa capa de bacterias, en el caso de los implantes, es el estímulo principal para desarrollar contractura capsular. Entonces, pues ya está descrito, ya es como prácticamente yo podría decirlo, requisito en los congresos que tenemos los cirujanos plásticos. Nuestros maestros nos exponen, nos dicen, háganlo por aquí y aún así mucha gente, háganlo por el surco submamario y mucha gente aún así sigue utilizando ese abordaje porque podría ser, yo creo, la causa principal